Listo. Bienvenidos todos. Me da muchísimo gusto podernos conectar con ustedes para tratar un tema que me parece que, denme un segundito que aquí nada más quiero. Aquí ya está. Que me parece muy importante, que es el detox emocional, ¿no? Cómo trabajamos nuestros pensamientos, lo que nos decimos y cómo esto pues también nos influye. Les voy a presentar el día de hoy con mucha ilusión y agradecimiento de que está aquí Viri. Les voy a presentar a la maestra Viridiana Rivera. Ella forma parte de un grupo de terapeutas de alma marina. Es cofundadora de Pensamento, un centro de psicoterapia cognitivo-conductual en la ciudad de Querétaro. Es docente en la Universidad Mondragón. Tiene maestría en terapia cognitivo-conductual por el Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual de la Ciudad de México, afiliado al Instituto Albert Ellis de Nueva York. Es clínico certificado de CBT for Anxiety Disorder por el Instituto Bake de TCC de Pensilvania. También es clínico certificado en CBT for Depression and Suicide por el Instituto Bake de TCC de Pensilvania también. Eh, Tiene entrenamiento para el manejo de creencia central de influencia, Working with the Core Bells of the Never Good Enough for the National Institute of the Clinical Application of Behavior Medicine en el NICABM. Me sentí como como en los concursos del niño de deletreo. Muy bien, pues mire, la verdad es que tiene muchísimos estudios. Le voy a hacer un poquito más. Bueno, es capacitadora en psicología positiva. También es entrenadora en los procesos de terapia de aplicación y compromiso por CDI dialéctica. También tiene maestría en neuropsicología. Tiene un diplomado en comunicación por la Universidad Mondragón. También tiene un diplomado en desarrollo humano y de base es psicóloga, ¿vale? Entonces, tiene muchas más cosas. Y pues bueno, es una gran amiga, varias aquí de la comunidad también la conocen y la queremos muchísimo. Entonces, pues bienvenida a nuestro equipo. Viri, vas a ver que tenemos un equipo súper lindo de mujeres tratando de estar mejores con nosotros mismas, ¿no? De responsabilizarnos de nosotros mismos para poder brillar al mundo y generar pues grandes cosas. Entonces, pues bienvenida. Ay, me encanta, muchísimas gracias, Flor. Súper. Y sé que tal vez no lo acostumbran, pero a mí sí me gusta un poquito ver la cara de las personas para ver con quién estoy hablando, ver un poquito si vamos siguiendo la idea, si hay algunas cosas que les interesan o no les interesan. Entonces, en la medida de lo posible, las que estamos presentes y podemos prender la cámara, yo lo voy a agradecer muchísimo porque eso a mí me va a ir dando una retroalimentación de que lo que estoy diciendo se va entendiendo o está medio descabellado. Hola, Mariana, muchas gracias, Noemi, muchas gracias, Lucía. Gracias, Flor, gracias, Eli. Ok. Entonces, yo voy a hablarles el día de hoy sobre este tema que, siguiendo lo que Flor nos platica o lo que me platica, que yo no sabía y que qué padre que están haciendo todo esto, sobre la desintoxicación de ciertas áreas del cuerpo y sobre todo a lo que se dedica, creo que es muy útil. Y pues yo me voy a ir hacia lo que a mí me compete, que es un poquito esta parte de los pensamientos tóxicos, ¿no? De hecho, me propuse un eslogan que me gustó mucho, lo propuso Flor y me parece muy bueno, que es limpia tu mente como limpias tu cuerpo. Y creo que sí, a veces damos por hecho como que únicamente cambiando ciertos hábitos alimenticios las cosas van a mejorar. Y si bien se conoce que el estómago es el segundo cerebro, también hay muchas otras cosas aprendidas en nuestra mente que pueden ser usadas para ir mejorando, para ir modificando, como esta liberación de la que bien hablaba Flor, y que hoy les traigo algunos 5 ejemplos de cómo estas neurotransmisores o hormonas que se activan en nuestro cerebro pueden estar generando cambios a largo plazo. Entonces, antes de comenzar, no sé si se ve ya mi presentación. ¿Todos la ven? Súper. Ok. Para eso, yo quisiera ver un poquito como la definición de detox. Y bueno, les puse aquí un spoiler alert, pero yo quiero por lo menos dos personitas que me puedan decir qué entienden por detox, qué ese concepto, cuándo lo han usado, si ya lo vieron en alguna otra sesión, a qué se refiere el detox o qué será esta parte de la desintoxicación. ¿Qué será un proceso de detox? No sé, puede ser el proceso de limpiar todo lo que ya no funciona. Me encanta, Itzel. Me gustan las dos palabras que usas, limpiar y lo no funcional, con otras palabras, lo no funcional. Me gusta, sí. Justo el detox como tal es una abreviatura para esta parte de la desintoxicación.
Y justo como nos decía Itzel, son procesos, dietas, tratamientos que sirven para eliminar lo que no funciona, en este caso cuestiones como de toxinas, residuos o impurezas que pueden estar acumuladas en nuestro cuerpo. Y su propósito es ayudar a estos órganos para que funcionen de manera correcta. Se considera una estrategia de salud y no un método rápido para limpiar el cuerpo. Acá decían en el chat, quitar lo que no nos sirve, desechar lo que no está bien en el cuerpo, justo hace alusión a esta definición de detox. Yo quiero, y le señalé aquí del lado derechito, cosas que son súper puntuales que tenemos que considerar para un detox. Una que es un proceso activo. No es algo que va a salir así porque sí, solo y un día me dormí y desperté. Ay, no, no, sino que es algo que yo tengo que invertir ciertas conductas de autocuidado o ciertos momentos del día para poder estar generando. Otro es que el propósito es eliminar. Siempre eliminar lo que acumulamos y que no está haciendo bien. También el propósito de cualquier detox, sea mental o sea de ingesta o algo, es ayudar a estos órganos a funcionar con regularidad y tiene que ver con una estrategia con hábitos, por lo que requiere de un tiempo. No va a ser un resultado que de la noche a la mañana. Y viendo estas características, o por qué me detengo en estas características, porque lo mismo va a ocurrir con la estrategia que yo vengo a proponerles en cuanto al detox de pensamientos. Tiene que ser activo y va a requerir de que ustedes tengan este propósito o la intención de realizarlo. De lo contrario, como conocerlo, no es de todo, ¿no? Le decimos que saber las cosas es la mitad del camino, la otra mitad del camino es hacer las cosas, porque pues no sirve mucho que yo sepa la información, pero que no me dedique el tiempo como a hacer sobre la información. Entonces, dando esta definición de detox, nos vamos a nuestra segunda parte, que son estos pensamientos, ¿no? ¿Alguna vez ustedes han escuchado sobre los pensamientos automáticos? Yo creo que algunas personitas ya aquí los han escuchado, los hemos trabajado juntas, pero las demás personas han escuchado sobre pensamientos automáticos. ¿Qué será? ¿Suena un poco? Ok, ahorita están muy de, así como el término detox está súper en boga, también la parte de la teoría que habla de los pensamientos automáticos. Los pensamientos automáticos como tal son ideas, imágenes o sonidos que vienen a nuestra cabeza de manera involuntaria y espontánea. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no los pedimos. Ahorita hay una confusión en la literatura porque muchas veces consideran que los pensamientos automáticos son negativos o son disfuncionales, pero no todos los pensamientos que nuestra cabeza produce van a ser de ese estilo. Hay pensamientos que son completamente neutrales, hay otros que no tienen un propósito de dañar el cuerpo y algo importante es que no todos los pensamientos automáticos van a permanecer en nuestra mente. Algunos solo van a llegar y se van a ir, ¿no? Hay pensamientos como, si como otra pieza de pastel, quizá no dormiré bien, creo que es hora de irme, me gusta cómo se ve mi cabello el día de hoy, me agrada mucho el cómo se expresan. Entonces, si se fijan estos pensamientos como tal involuntarios, espontáneos, que no tienen un análisis previo y que al final, pues sí, están dando como una opinión de valor hacia lo que hago, pues no hacen nada a nuestro cuerpo, no generan más. El tema es cuando estos pensamientos no son tan como, sí, digamos que cuando estos pensamientos no son tan neutrales, sino que tienen ya una connotación un poco diferente o más de inferencia que van a generar, pues sí, ciertas alteraciones. Es curioso porque no sé si a ustedes les tocó, ya creo que ya no es tan común, pero que decían antes, ay, no, es que esa persona está loca porque habla sola. ¿Han escuchado esa expresión? Como, ah, esa mujer está loca porque habla sola. ¿Quién de aquí no habla sola? O más bien, ¿quién de aquí hablamos solas? No, está como bien difícil no hablar contigo misma, ¿no? Es algo como curioso. De hecho, Chomsky, ¿no? En esta parte de la teoría del lenguaje dice que nosotros empezamos a tener un discurso interno a la medida en la que nos vamos dando ciertas autoinstrucciones. Entonces, muchos años, o no sé por qué, se tenía esa idea de que hablar contigo mismo era de locura. Cuando pues no, hoy en día se ve que esa es una de las bases que puede ayudarnos al autoconocimiento y también a la autorregulación de mejor manera. Entonces, cuando ustedes están hablando con ustedes mismas o se están dando cierta instrucción, estos son sus pensamientos automáticos apareciendo. Cuando ustedes están recordando alguna imagen o pensando a futuro, se me va a caer la niña o algo va a ocurrir con esta persona, también son pensamientos automáticos involuntarios. Y como les decía, no todos son negativos, no todos dañan y no todos van a permanecer en el tiempo. ¿No? Solamente tienen un propósito, bueno, y pueden irse. Dado que, pues en este caso vamos a hablar de lo tóxico, este también es un término que está muy interesante porque hoy en día se considera para todo, ¿no?
Podemos ver revistas, ¿no? Que dicen, aléjate de las personas tóxicas. Ay, ¿cómo saber que mi trabajo es un trabajo tóxico? Bueno, yo les vengo a invitar un poco a que puedan notar que en efecto vamos a tener ciertos pensamientos, ciertas conductas o ciertas sustancias que vamos a considerar tóxicas, pero yo les invitaría a no generalizar o a totalizar a que una persona o todo un ser humano o todo un ambiente va a ser tóxico, ¿no? O sea, puede ser que una persona tenga conductas tóxicas, pero no por eso significa que va a ser una persona tóxica. ¿Por qué? Porque tal cual la definición no nos permite una totalización. Lo tóxico es cualquier sustancia química, natural, aquí ojo, porque por eso hablábamos del cerebro, o artificial que puede causar efectos perjudiciales. Puede ser enfermedades o la muerte en seres vivos, ¿no? O en otros contextos va a ser algo que tiene una influencia nociva sobre alguien. Cuando nosotros estemos hablando de pensamientos tóxicos, de conductas un poco tóxicas, o en este caso lo que vieron antes, que son alimentos o ciertas sustancias que se producen en nuestro cuerpo que también pueden ser tóxicos, ¿no? En este caso, cuando un pensamiento automático, de los que les hablaba antes, se relaciona con alguna interpretación que va más hacia conclusiones negativas, se está comprobando, y mucho más ahora, después como de ciertos años, que eso genera cambios en nuestro sistema nervioso central. O sea, no es nada más como un pensamiento y ya, pensé feo y ya, no, sino que puede estar generando cambios en la manera en la que nuestro cerebro está funcionando, secretando ciertos neurotransmisores o ciertas hormonas que de ser constantes, sí pueden generar daño en la manera en la que se desempeña nuestro cerebro a largo plazo. Entonces es fuertísimo porque han escuchado la frase de fake it till you make it, de fíngelo hasta que lo logres. Bueno, lo mismo ocurre en nuestro cerebro. Si a nuestro cerebro le estamos constantemente repitiendo cierto tipo de pensamientos o cierto tipo de anticipaciones, va a haber un momento en donde nuestro cerebro no lo va a cuestionar, simplemente lo va a aceptar y justo va a encontrar las rutas más fáciles para llegar a esas conclusiones, haciendo toda una alteración en la manera en la que nosotros nos vamos a comportar y por ende vamos a poder hablar de que eso nos va a ser nocivo o perjudicial. Esta clasificación de pensamientos automáticos tóxicos, ¿cómo los podemos encontrar en la literatura? Algunos libros nos van a decir pensamientos automáticos negativos. ¿Y cuáles son estos pensamientos automáticos negativos? Tal cual es cuando nos anticipamos a escenarios donde todo lo que pensamos es que va a ocurrir catástrofe y displacer. Es decir, es cuando constantemente estos pensamientos automáticos que yo involuntariamente tengo, puedo detectar que van hacia el futuro y van hacia que lo horrible del futuro pase, ¿no? Ahí podemos decir, espérame, estos pensamientos automáticos no están siendo tan neutrales. A estos los puedo yo llamar negativos. Por ejemplo, conclusiones como no me va a salir bien o totalizaciones de soy una tonta. También en la literatura podemos encontrar pensamientos tóxicos que van a ser los pensamientos automáticos desadaptativos. Como su nombre lo dice, son desadaptativos porque no permiten que funcionemos correctamente en las exigencias que tenemos diarias. Porque al momento de que están constantemente intrusivos y fuertes, pueden llevarnos a tener conclusiones y conductas que nos van a alejar de nuestras metas. Por ejemplo, si yo tengo una reunión y empiezo a pensar, seguro no les caigo bien, lo más probable es que yo me quiera levantar e irme, lo que no me permita a mí fluir con la reunión o estar escuchando a las demás personas. Lo mismo si tengo pensamientos sobre mí de que no encajo o que me están juzgando. Ese tipo de pensamientos no me van a dejar funcionar o relajarme. En cuanto a desadaptativos, también puede ser esta parte de decir, no lo voy a lograr, que se juntaría con un negativo y un desadaptativo, porque incluso hay negativos que no nos van a dejar estar funcionando en el momento presente. Y parte de las características de todos los pensamientos tóxicos, o como diría la teoría conductivo-conductual, negativos o desadaptativos, son los siguientes. Todos se van a basar en historias de vida personales. ¿Qué quiere decir eso? A pesar de que nosotros estamos aquí reunidas y más o menos tenemos un background similar, nuestros pensamientos automáticos no van a ser los mismos. Va a haber cosas que a mí me van a doler, que tal vez a Flor no le van a doler, que tal vez a Mariana no le van a importar, pero que a Lucía y a mí sí, ¿no? ¿Y por qué es eso? Por los aprendizajes. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que podamos notar cómo esto se da. Imagínense que el día de hoy, voy a tomar a Itzel de ejemplo. Itzel, yo de la nada te digo, ¿sabes qué? Van a llegar a tu casa y te van a dar un regalo, ¿sale? Y también a ti, te van a dar un regalo. Ahorita van a tocar a tu puerta y te van a dar un regalo, ¿sale? Itzel, ¿tú qué piensas de que yo ahorita te diga que te va a llegar un regalo solo porque te elegí? ¿Qué viene a tu cabeza? Ay, la verdad, yo pensaría, ¿por qué?
¿Qué le debo? ¿Qué está planeando? Sí, habría una duda y como un juicio de que ¿por qué? Muy bien. Eli, ¿tú qué pensaste de que te dije ahorita va a llegar a tu casa un regalo? Yo, wow, qué sorpresa, padrísimo. Es lo que pensaría. Si se fijan en un mismo acontecimiento, dos personas que estamos presentes lo vamos a interpretar distinto. Algunos lo interpretaríamos con duda, como de ok, ¿y ahora qué le debo? Ay, otros dirían, wow, qué padrísimo, lo recibo, gracias. Otros dirían como, no, no me lo den porque ahora yo tendré que regresar algo, ¿no? No sabemos. La cosa es que eso es con base en la historia de vida de cada una de nosotras, ¿no? Entonces, por eso es que hay pensamientos automáticos que la gente nos puede compartir y nosotros, pero eso qué, ¿no? Pero para esa persona significa mucho por la historia de vida que tiene. Entonces, es por eso que el tema de los pensamientos, pues, es todo algo que tiene que ver con un autoconocimiento. Son breves e intrusivos. Si se fijan, yo cuando hice el ejemplo de te tocan la puerta y va a llegar luego, como, ay, no, no es como que hayan dicho, sí, quiero pensar esto. No, simplemente llega y pum, agarra y todo. Y también tienen que ver con que son estereotipados y repetitivos. Duramente nos los vamos quitando y también son irracionales. Eso está súper interesante. ¿Qué es la irracionalidad? Es que a veces ni siquiera tienen que tener evidencia, pero en su momento nos parecen tan lógicos que ya hasta que los empezamos a detectar decimos, pero ¿por qué pensé eso? ¿O por qué yo hice esa afirmación si no tenía tanto sentido? Bueno, a eso es a lo que le vamos a llamar que son irracionales, son poco comprobables y van estructurando nuestra personalidad. Con base en este ejemplo otra vez de tocan la puerta y cada quien, es por eso que hay personalidades que son más, sí tienen más habilidad para recibir ciertas cosas y hay personalidades que son más de dar, hay personalidades que son más como de no molesto, no incomodo y hay personalidades que agarran el espacio, ¿no? Y eso tiene que ver con los aprendizajes y la manera en la que hemos trabajado nuestro discurso interno. De hecho, me Vale. gustó mucho que en el chat alguien colocaba, ¿no? Que las personas que hablan solas se enferman menos. Sí, sí, y ahorita vamos a ver por qué ocurre justo eso. Entonces, muy sabio quien lo puso, muy bien. En esta parte de los pensamientos automáticos tóxicos y por qué se enferman menos las personas que hablan solas, les puse aquí un ejemplo. A mí me gusta mucho andar hipotetizando con fobia social porque ay, ahí tengo muchos ejemplos de jugo. En el ejemplo, estamos suponiendo, perdón, estamos presentando un proyecto a una compañera de trabajo y de repente llega el pensamiento intrusivo, estereotipado, irracional, rápido de, quizá mi compañera no está cómoda, o tal vez no le está agradando lo que le estoy diciendo, o tal vez piensa que es tonto lo que digo. Si se fijan, son pensamientos que a todos nos pueden llegar cuando estamos en una interacción social. Bueno, curiosamente eso llegó inmediato, pero al mismo tiempo que llegó, que yo no lo pedí, ese diálogo interno acaba de activar algo en mi cerebro. Bueno, activa muchas áreas, pero así ahorita en el ejemplo, la más concreta, que es la amígdala. Y supongo que ya la conocen porque Flor es súper fan de la amígdala y Flor es experta en la amígdala. Pero justo la amígdala, que es una pequeña almendrita que tenemos al centro de nuestro cerebro, va a lanzar unas señales tan fuertes con un solo diálogo interno de ese tamañito. Es decir, con tres palabritas que yo me di, yo ya tuve un movimiento ahí en mi cerebro que está lanzando toda una información con el propósito de tenerme viva, de ayudarme, pero que va a generar que yo me desestabilice. Por ejemplo, tan solo esa señal va a hablarle a una hormona que se llama cortisol, que toda la gente ya también la conocemos por, es linda, pero es malvada, ¿no? ¿No es cierto? Hay gente que la odiamos, hay gente que la amamos, tiene su pro, tiene su contra, pero justo esta hormona lo que nos va a hacer es que ya no podamos adaptarnos a la conversación. Porque al momento que yo pensé eso y mi cortisol, bueno, se secretó cortisol en mi cerebro, digamos que yo voy a entrar en un estado de hipervigilancia. Entonces, cualquier cosa que me diga la clienta, cualquier movimiento que haga la clienta, cualquier señal que dé la clienta, yo ya no voy a estar tranquila hablando de mi producto, sino que voy a estar activada, porque entonces voy a estar leyendo todo con mucho cuidado, porque justo mi amígdala se activó. Otra de los neurotransmisores, este es un neurotransmisor que secretamos, se llama la noradrenalina. Y el problema o lo que complica la noradrenalina es que nos engancha en el pensamiento, lo cual hace que yo ya no me pueda concentrar en nada más. Si yo estoy vendiendo algo buenísimo, yo ya no me puedo concentrar en los beneficios del producto porque solo estoy concentrada en que no le agrado a la persona o que la persona está harta, ay, sino que la persona me odia. Entonces es muy probable que eso haga que yo no pueda avanzar en mi discurso o en solamente dejarme llevar por la situación. Y otra de las que también se activan es este glutamato que va a excitar a todas mis neuronas, por lo que estas ideas no se borran, se van a mantener, aunque ya estemos hablando de otra cosa, aunque la persona ya cambió de tema, puede ser que tú te quedes fijada
en estas ideas, digamos, o pensamientos automáticos desadaptativos, por ende ya no puedo quitar el dedo al renglón. Y curiosamente se disminuyen dos sustancias que son las que nos ayudarían a calmarnos y que justo estas dos sustancias hacen que a largo plazo nuestro cerebro ya sufra terriblemente por algo como esos pensamientos. Son la serotonina y GABA. ¿Qué quiere decir eso? Si bien esos son para calmarnos, al momento de que disminuye su presencia, hace que nosotros ya no podamos bloquear los pensamientos y a largo plazo tengamos estos aprendizajes. ¿Por qué? Porque digamos que la repetición siempre genera aprendizaje, esa es una ley de conducta. Entonces, la repetición de pensamientos me va a generar un aprendizaje sobre mí, sobre los otros, sobre el mundo. Entonces, imagínense que yo tuve esta plática con esta persona, tuve estos pensamientos y no hice nada con ellos. Solo los dejé, pero los dejé seguir y los aumenté. Los aumenté con mi hipervigilancia, los aumenté con toda mi falta de calma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las sustancias hacen que mientras esté en la reunión comience a ser más consciente del espacio que ocupo. Empiezo a ser más consciente de la manera en la que la otra persona responde. Y eso voy a hacerlo porque voy a buscar que la evidencia se acomode a mi aprendizaje. Eso lo hacemos porque hay una función ejecutiva cerebral que se llama atención selectiva, que es hermosa, pero que a su vez genera que siempre queramos tener la razón. ¿Quién de aquí le gusta tener la razón? Me encanta. Ay, aunque sea algo malo que me va a pasar, ay, sí, pero digo, ¿ves? Yo sabía. Ay, ¿no? Es como un súper consuelo decir, yo lo sabía, yo lo prevía. Entonces, a pesar de que haya sido de algo que yo no quería vivir o no deseaba vivir, tan solo es como un placebo el decir tenía la razón. Ese placebo de yo tenía la razón lo hace nuestra función ejecutiva, que es la atención selectiva, que es como en todo el ambiente, yo voy a buscar aquellas cosas que confirman lo que yo creo. Entonces, si yo constantemente estoy pensando que a la persona no le caigo bien, yo solo voy a agarrar los estímulos de esa reunión que me confirmen que yo le caigo mal. Y si no los encuentro, entonces los voy a distorsionar o transformar para decir si es cierto, me odiaba, ¿no? Ejemplo, incluso situaciones agradables, como el que la persona mencione que el trabajo le parece muy bueno, que el producto le parece genial, va a ser como, claro, claro, me dice que sí a todo porque quiere que ya me calle. Sí, es cierto. Nah, claro, me escucha por lástima. Me dijo que le vendí padrísimo, pero porque le pagaron por eso, ¿no? Entonces empezamos a hacer estas conjeturas de que incluso la evidencia opuesta la convertimos a nuestro favor. Y eso pues lo hace la atención selectiva. Ojo que todas estas funciones que nuestro cerebro desarrolla nunca han sido con la intención de lastimarnos o dañarnos. De hecho, al contrario, lo que nos quieren es mantener vivas. El problema es que hoy estamos ante contextos sociales que hacen que pues el cerebro no pueda distinguir de no, no te van a matar, ay, no, simplemente no le agradaste o sí le agradaste, ¿no? Pero en nuestra cabeza eso es como una activación de botón de pánico y por ende a veces tenemos todo este derroche y con tan rápida que va la vida, pues no podemos llegar a ponerla en su lugar con evidencia, ¿no? Hasta aquí, ¿quién de aquí les suena el ejemplo un poco, no sé, conocido? ¿Alguna de aquí le ha pasado? A mí me pasaba un buen. Sí, sí, la verdad es que es todo un tema. La habilidad social es un tema, pero sí, es muy común que estemos pensando lo que los demás están pensando de nosotros. Entonces, después de esta situación, es decir, si yo sigo la situación de lo que tiene que soltar mi cerebro por estos pensamientos automáticos y solo la dejo ir, me meto a mi casa y digo, sobreviví un día más, ay, sí, ¿no? Pero llorando interiormente porque sé que me odia la clienta y sé que no me va a volver a pedir. Bueno, lo más probable es que si yo dejo esos pensamientos y me voy a mi casa sin analizarlos, va a haber una alteración en la interpretación de cualquier evento laboral que viva a largo plazo. Entonces voy a decir, no, yo no soy buena para vender. Porque la última vez, la clienta vio 3 veces su celular, ¿no? Y me tuvo lástima, cosa que ni siquiera hemos comprobado, ¿no? Pero en mi mente yo ya lo comprobé y ya dije, sí es cierto, eso, yo no nací para esto, ¿no? Casi, casi. Lo que va a ser una creencia central de nosotros. En el cerebro, la exposición constante a estos neurotransmisores hace que nosotros generemos nuevas asociaciones y por ende, cada vez los eventos neutrales que vivamos los vamos a ver como más complejos. Hay una teoría que se llama los mecanismos regulatorios de Lazarus. Me encanta porque les ponen todo el nombre del investigador, pero bueno, esta teoría habla de que nosotros ante el estrés tenemos ciertas alarmitas dentro de nuestro cerebro que nos van a decir, esto es peligroso, esto no es peligroso, ¿no? Pero una persona que está constantemente recibiendo hormona cortisol al 1000 o picos de noradrenalina, estos mecanismos empiezan a perder su perspicacia.
¿Qué quiere decir eso? Que hasta en eventos que son cotidianos, la persona empieza a percibir amenazas. Y eso es por la repetición a la secreción de la hormona del cortisol, a las neurotransmisores como la noradrenalina. Y tal cual los mecanismos del láser se cansan y es como ya no sé ni cuándo es peligroso, cuándo no, así que para todo pánico, 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 ¿no? Entonces vamos así haciendo aprendizajes si nosotros no vemos esas interacciones como lo que fueron. Cosas coquetas, cosas no coquetas, y solamente las totalizamos en me fue horrible, y le hago caso a todo lo que mi cabeza dice. ¿En qué se basa todo esto que les estoy platicando? Bueno, en un modelo que le llamamos cognitivo-conductual. Tal cual, este modelo nos habla de que existen tres ámbitos en la forma en la que pensamos. De hecho, se parece un poco al iceberg del psicoanálisis, pero nada que ver con el ello, yo, super yo, sino más bien es que nos dice que nuestro cerebro o la manera en la que nosotros vamos a dar nuestra personalidad, primero se puede ver algo que se llaman los pensamientos automáticos. En este caso, los pensamientos automáticos son los que les decía, son la zona más superficial que pueden ser tóxicos o no tóxicos, ¿no? Esos pensamientos automáticos que yo tengo van a venir de la parte intermedia que se les llaman creencias de vida o reglas de vida. Estas creencias son aprendizajes que si nosotras, si ustedes un día van a terapia y conocen cuál es la suya, van a decir, pues claro, esta oración tiene toda la lógica en mi cabeza, pero cuando la pones a medir en lupa, dices, no, no es cierto, no tiene tanto sentido como yo lo creía. Y todo eso viene de una creencia central. ¿Por qué les estoy platicando esto? Porque si nosotros nos ponemos a identificar los pensamientos automáticos, ustedes solitas van a poder llegar a veces a conocerse más en cuáles han sido estas reglas que han puesto para ustedes y poderlas destruir para que no se generen estos aprendizajes. Aquí les pongo un ejemplo. Pensamiento automático, estoy con la clienta, ¿no? No le agradó la idea que le vendí. Pum, solo llegó ese pensamiento automático. Posiblemente ese pensamiento automático venga de una regla de mi vida. Si yo creo que la gente que sabe vender siempre vende, el día en que yo no vendo, voy a creer que yo no sé vender. Cuando realmente el día que yo no vendo no tiene nada que ver con que si tengo la habilidad o no la habilidad de vender, o si le gusta o no le gusta a la clienta, no tiene que ver con mis habilidades muchas veces. Algunas sí, pero otras no. Y no por eso es como una regla de vida que se tiene que cumplir. ¿Y de dónde vendría esta idea de que la gente que sabe vender siempre vende y por eso yo no puedo fallar en una venta? En la idea central de tal vez soy un fracaso o no sirvo para nada o no sirvo para esto. Voy a usar de nuevo el ejemplo un poquito de los regalos. Mi pensamiento automático, ¿para qué o qué? Creencia intermedia, quizá yo tengo que hacer algo para recibir algo, ¿no? No puede ser así. Entonces el día que alguien me da algo sin que yo haya hecho nada, digo, ¿qué onda? No, esto está rompiendo mi regla. Entonces, y por ende eso puede venir de una creencia central de cada ser humano y cada vivencia. Lo mismo con la persona que dijo, claro que sí lo recibo. Creencia intermedia, bueno, ay, yo merezco, ¿no? Entonces recibo. Me dan, recibo. Y viene de creencias centrales, ¿sale? Entonces, en esta partecita, ¿por qué les quiero hablar de esto? Para poderles compartir por qué es importante la parte más superficial, que son estos pensamientos automáticos, tóxicos o normales. Yo siempre hablo intensamente porque soy súper fan. ¿Quién ya vio esa película? Súper. ¿Quién vio la dos? Dos. Yo amo intensamente, ay, porque resumió toda mi educación en una hora. No, porque justo la teoría o el modelo de terapia cognitivo-conductual, tal cual ahí se muestra. Nuestras emociones son las que van a generar nuestras memorias y nuestras memorias son las que van a generar nuestros pensamientos y nuestros pensamientos son los que van a generar estas creencias y por ende estas creencias son las que van a generar nuestro esquema central. ¿A qué voy con todo esto resumido? Es cuando yo tengo un pensamiento automático, también voy a tener una emoción. De hecho, estos neurotransmisores y estas hormonas vienen acompañadas de la excitación del sistema límbico, que es la parte media del cerebro. Por lo tanto, yo siempre voy a tener una memoria. Y cada vez que yo tengo un pensamiento, como los que ahorita vamos a considerar tóxicos, es una realidad que yo voy a generar una emoción que me va a hacer siempre tenerlo guardado en la memoria. Yo recuerdo lo que más siento, porque al final las emociones tienen memoria y la memoria está llena de emociones. Entonces, como en la película, si se fijan, cada vez que la personita o la protagonista vivía una situación donde tenía pensamientos o un estímulo por fuera la activaba, eso le generaba a ella una emoción y esa emoción grababa el recuerdo del color de la emoción, ¿no? Luego esa emoción viajaba y al viajar hacía como un conteo.
¿no? ¿Cuáles tenemos más? Y de ahí hace una representación. La isla de la familia, la isla de los amigos, ¿no? Entonces, gracias a sus emociones, sus recuerdos, ella iba teniendo una asociación, un aprendizaje de cómo era el mundo, cómo era la vida, cómo eran las familias, cómo eran los amigos. Y de ahí es que ya cuando pasamos a la película 2 se generaba esta florecita, que es una frase que constantemente nos va a acompañar y todos los seres humanos tenemos una, que a veces duele mucho, pero es nuestra creencia central. Ella pasa en una infancia de decir, soy buena persona, a una adolescencia con un buen de exposición que le dice, no soy suficiente. Digamos que en esta teoría se basa en que todos tenemos al menos tres predominantes, una que predomina de esas tres, pero ¿a qué voy? Cada vez que nosotras tenemos pensamientos automáticos como no soy buena, no le agrada a la clienta, y no hacemos un hábito para cambiarlos o no los detectamos y los detenemos, estamos grabando memoria. Y esa memoria al final va a estar reforzando esta idea central que tengo sobre mí, de si soy capaz, de si soy querida, de si voy a ser buena. Por ende, eso va a guiar la forma en la que yo me conduzco, la forma en la que yo voy a actuar ante cualquier cosa. Entonces, es padrísimo porque si bien la florecita, con la repetición, es decir, el esquema, no se va del todo, podemos modificarlo en muchas maneras y no actuar con base en él. Si se fijan en la peli uno, se rompen islas, pero salen nuevas islas. Y eso es más o menos lo que hacemos cuando nosotros combatimos nuestros pensamientos automáticos tóxicos, desadaptativos o negativos. Vamos generando nuevas asociaciones que no son nada más aquellas que me han hecho creer o que yo he pensado. Pero para nosotros combatir los pensamientos automáticos, negativos, tóxicos o desadaptativos, no es tan fácil. ¿Quién de aquí le han dicho relájate, cálmate? Y se ha relajado. Ay, yo me enojo más. Yo me peleo. Es como, ¿qué? ¿Cómo que cálmate, no? Uno se siente invalidado cuando te dicen cálmate. O ¿quién de aquí cuando alguien le ha dicho no te preocupes, de verdad no se preocupa? Se nos quita la preocupación. O a quién de aquí le he dicho, no, tú vas a vender mucho. Y ya por eso ya es como, no, no, no funciona tan padre así. ¿Por qué? Porque al final nuestros pensamientos son producto de nuestro cerebro. Y el cerebro, según él mismo, es el más inteligente de todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, decirle como no pienses eso, piensa lo mejor, sí va a funcionar, no le ayuda mucho. Porque él te está mandando escenas, te está mandando situaciones, te está haciendo esta atención selectiva de la que hablábamos, está todo secretando ahí, todo para mantenerte viva, porque está en el botón de pánico, que cuando tú le dices, cálmate, relájate, así solito, pues no. También porque justo nos va a sacar cosas a nuestra en contra. De hecho, cuando, no sé, te dicen, no va a pasar nada, y tu cerebro, no, ¿te acuerdas en el 93? Ay, cuando pensábamos que no iba a pasar nada y pasó esto. Y tú, bueno, o te acuerdas cuando dijiste que te amaban y no es cierto que te amaban. Y empieza a sacarte cosas como bien fuera de contexto en diferente momento y es horrible. ¿Por qué? Porque sí es cierto, no tiene evidencias que dolieron, ¿no? Y tú dices, "Cállate, puede ser que sí". Y también porque les decía que tenemos esta función ejecutiva que es atención selectiva y como nos ayuda, nos perjudica. Porque al final toda la información que entra por nosotros la vamos a querer resumir y decir, ¿ves cómo sí? ¿Ves cómo sí era malo? Piensen hacia la atención selectiva. ¿Quién de aquí ha jugado bocho amarillo? O bueno, tal vez ya ni siquiera es como tan actual bocho amarillo, pero nunca jugaron bocho amarillo. Ibas en el carro con tus primos, hermanos, y entonces cada vez que veían un bocho amarillo se tenían que... bueno, hay gente que nada más dice bocho amarillo, ¿no? En mi familia éramos medio violentos, entonces nos golpeamos. Los hijos sí, qué bueno que se sigue jugando bocho amarillo, es una excelente tradición. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando jugamos bocho amarillo? Atención selectiva. No es que ese día haya más bochos amarillos en el ambiente, es que ese día estamos, ¿qué? Viendo dónde están los bochos amarillos. No es que ese día toda la concesionaria de Volkswagen dijo, saquen todo, porque están jugando, no, sino que nosotros empezamos a prestar nuestros sentidos más hacia ese estímulo. De lo contrario, si no estamos jugando bocho amarillo, ¿quién ha visto bochos amarillos? Rara vez se ven los bochos amarillos o coches amarillos, ¿no? Porque tal vez ahorita ya está más difícil el bocho amarillo. Exacto, también cuando ves un pelirrojo das un golpecito. Sí, es cierto. Muy violentos nuestros juegos padrísimos, pero sí. ¿Y cuántos pelirrojos hay en nuestra cotidianidad? Ay, ¿y ese día salen todos los pelirrojos? No, más bien ese día estamos prestando atención a los pelirrojos. Lo mismo ocurre cuando estamos teniendo pensamientos de que no somos aceptadas. No es que no seamos aceptadas o que todo el día hayamos sido no aceptadas, sino que estamos prestando especial atención a ese momento que nos hace no sentir aceptadas y lo estamos haciendo grande.
o estamos acomodando todo lo demás para decir, ¿ves? Como en el boche amarillo, que ves un taxi y dices, sur amarillo, no importa, lo acomodo, lo traigo conmigo. Lo mismo acá con la atención selectiva. Entonces, al tener estas tres funciones, es por eso que el relájate, no pienses en eso, no es la única manera, y de hecho no conozco a alguien que le funcione, y no es la única forma de llevar a cabo esto, ¿no? Pero ¿cómo sí podemos llevar a cabo esta parte de limpiar, de desintoxicarnos de estos pensamientos automáticos que nos están generando desadaptación y negatividad? Bueno, tal cual, yo les puse, en resumen, cuatro cositas que es importante que hagamos al momento que tenemos estas sensaciones corporales de incomodidad o estos pensamientos. Cada uno tiene sus ejercicios. Ahorita voy rápido, si voy muy rápido me dicen si se está entendiendo o si no, ¿vale? La primera es identifico. Yo no puedo cambiar, yo no puedo trabajar algo que yo no estoy identificando, que yo no estoy viendo. Es como en el proceso de detox, ¿no? O sea, tengo que ver, pero ¿qué me duele? Ay, ¿no? Y yo me duele aquí, pero entonces me voy a tomar una pastilla para la cabeza. Pues no, no, o me duele el estómago, pero voy a ayudarme con un drenaje en las piernas. Pues no, o sea, tengo que ver exactamente cuál es el pensamiento. Y esto es importante que sea sin pena, sin juicio. A veces lo que nos decimos nos da mucho tema porque es algo que no nos atrevemos a veces a compartir, ¿no? O sea, ¿quién de aquí quiere decir, ay, me impuso la clienta, ¿no? Pues nada, pero si te impuso y hay un pensamiento que te activó. Entonces, en ese momento tengo que preguntarme qué estoy pensando. El segundo es que valido. En este caso, la emoción que tengo siempre tiene un sentido. Viene a comunicarme algo y por algo apareció. Rara vez, y de hecho creo que no he conocido una persona que sus pensamientos no vengan acompañados de emociones. Siempre hay emociones. El problema es que a veces nos dan miedo las emociones y no queremos hacerle caso a las emociones porque no sabemos qué hacer con las emociones. Ahorita rapidísimo vamos a ver algo breve que puede ayudar con eso. La tercera es como la parte activa y es separo. ¿Qué de lo que me dijo mi cabeza después de que me di cuenta de la emoción? ¿Qué de lo que me dijo mi cabeza sí tiene evidencia? ¿Y qué de lo que me dijo mi cabeza no tiene nada de evidencia? O sea, yo le hice, yo lo creé, yo con base en lo que aprendí, ¿no? ¿Qué es memoria y no es presente? Porque sí, yo creo que todas hemos tenido ciertas vivencias que nos hacen como sacar a flor pensamientos, pero ahí es cuando los tenemos que dejar, en esa memoria, en ese recuerdo, ¿no? Entonces ahí voy a separar lo que describo de lo que interpreto, de lo que es memoria a lo que es presente. Es que en el 93 no vendí. No, pero resulta que he vendido todos los demás años. Entonces, ya, ¿no? Ya esa vez fue horrible, sí. Es que en una ocasión, en una charla, una persona me dijo, no se te entiende nada. Ve, ya fue, ya fue en esa charla, ¿no? En esta es otra persona, otra gente nueva. Entonces voy a separar tanto lo que es real de lo que no y lo que es pasado de lo que es presente. Y la última, que de hecho ahí es lo que viene en lo que decíamos del detox, es actúo. Siempre actúo pensando a largo plazo. ¿Qué me conviene más? Porque sinceramente, Toma el control cuando de tu destino. nosotros, ahí está. Cuando nosotros no decidimos cómo hacer algo con esto, digamos que a largo plazo estamos fomentando lo que les decía, que nuestro cerebro sufra modificaciones, que aprendamos a ver la vida así, pero si nosotros elegimos el displacer que nos va a llevar a mejoría, pues vale la pena. ¿Por qué les pongo aquí el difícil? Porque realmente estar peleándote con tus pensamientos y con tu evidencia no es cosa sencilla. La verdad sí es horrible y es todo un trabajo. Por eso es que tratamos de evitarlo a toda costa. Entonces, en esta parte de identifico, tal cual, vamos a ver en el ejemplo, la persona podría preguntarse algo como, ¿por qué estoy tan incómoda? ¿No? O sea, si estoy sudando frente al cliente, si estoy sintiendo como que me quiero ir, si estoy sintiendo como la palpitación, más allá de que diga, no pasa nada, estoy aquí, estoy bien, no es, ¿por qué me estoy sintiendo tan incómoda? ¿Qué estoy viendo que está ocurriendo ahorita que me está haciendo como que ya no quiero estar en la presentación o que ya no le quiero estar hablando a esta persona? Y entonces identifico lo que me he dicho a mí misma. Claro, he estado pensando que ella quizá no está cómoda, he estado pensando que tal vez no le agrado y también he estado pensando que lo que digo es tonto. Entonces, cuando yo identifico este discurso, este diálogo interno, esto que yo me he lanzado, es más probable que yo pueda reconocer y entonces decir, tiene un sentido que yo tenga una activación. De hecho, al inicio se hace justo después de que ha ocurrido, porque no es como luego, luego. Pero conforme ustedes se acostumbren como a identificar lo que se están diciendo ustedes mismos, a veces ya hasta se hace en el momento y les toma segunditos. Pero al inicio para eso generalmente se pide que se escriba después. Y para eso voy a quitar los razonamientos emocionales. ¿Cuáles son los razonamientos emocionales?
Voy a intentar nunca decir siento cuando lo que estoy haciendo es pensar. Por ejemplo, siento que no soy buena. ¿Dónde se siente que uno no es buena? ¿En el cuello? ¿Atrás de las orejas? ¿En la axila? No. Más bien estoy pensando, que es un tema de mi cabeza, que algo no está pasando o que no soy buena, pero no es una sensación. Al quitar el razonamiento emocional, vamos a dar pie a la validación. Les decía que es útil escribirlos y en ocasiones evitar la culpa porque los tengo. Muchas veces las personas decimos, ay, ¿por qué soy así? ¿O por qué pienso esto? Bueno, pues porque así lo pienso. No vale nada pelearme de por qué pienso así, de por qué me da miedo esto, que me da miedo. No, más bien me da miedo y lo reconozco. Aquí está. Y te escribo, te escribo que me das miedo tú, para yo poder hacer algo contigo. Y algunos duelen, pero cuando duele mucho, que no sé, ya salimos de con la clienta y empezamos a decir, ay, es que pensé que era la peor de las peor y que me veía chistosa y esto, y me duele, en ese momento puedo recordar que al final solo son sonidos en mi cabeza, no son realidades, pero es válido que duelan, pero los necesito identificar para que justo yo pueda ayudarle a mi cerebro a decirle, mira, sistema nervioso parasimpático, cálmate, ya no me estés haciendo secretar tanto porque ya identifiqué qué es lo que nos está generando cierta situación o cierta sensación. Una vez que ya los identifiqué, voy a pasar a la parte de validar. En la validación tal cual es con la emoción. ¿Qué es lo que sentí al pensar eso? Tuve miedo. ¿Tiene sentido que mi cuerpo tuviera miedo? Claro. De hecho, tienen sentido todas las emociones que nosotros podamos tener. En un evento podemos tener hasta más de las 6 emociones. A mí, y siempre les digo a las personas que trabajamos pensamientos, que me gusta trabajar con las 6 emociones básicas. Porque hay como textos que hablan de 128, no me las podría aprender. Pero las 6 básicas son como las mamás y papás de las emociones. Ellas se cruzan y entonces ya empiezan las emociones secundarias, ya empiezan los sentimientos. Si ustedes se aprenden esto, literal, de que las 6 básicas tienen un comentario, les va a ser mucho más útil o fácil el estarlas como validando. Por ejemplo, en el caso, el miedo, tal cual me viene a decir que una emoción, que una situación es desconocida. Y si yo estoy hablando con una clienta y no sé qué impresión tiene sobre lo que le estoy vendiendo, solo estoy viendo que está moviéndose, pues es normal que mi miedo se active porque desconozco qué me va a decir. Desconozco si le está agradando lo que estoy vendiendo, desconozco si tiene alguna duda de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, el miedo es normal. Si se fijan, el miedo no viene a decirme, vete, córrele y déjala hablando sola a la clienta. No. El miedo solo viene a decirme, oye, desconocemos esto, tendríamos que hacer alguna conducta que nos ayude a conocerlo, ¿no? Pero si nosotros en lugar de eso es como, no, no debo de tener miedo, entonces peor tantito, porque el sistema límbico va a estar todavía más excitado. Y va a ser como, hay algo de peligro, muy grande, y tienes que hacer algo diferente, ¿no? Y empiezas a sudar y entonces eso hace más mal. También no sentir culpa por las emociones, igual que los pensamientos automáticos, son instantáneas, espontáneas. Yo no las pido. Yo no pedí enojarme el día de hoy con mi esposa, salió de mí. Yo voy a estar feliz, pero algo salió, alguna situación ocurrió y yo no pedí que mi sistema límbico me dijera enójate, ¿no? Hizo algo injusto. Al final las emociones yo no voy a decidir cómo me quiero sentir. Voy a decidir lo que voy a hacer con cómo me siento, ¿sale? Porque a veces nos venden esto de tú eliges sentirte bien y es como, no, más bien es tú eliges actuar bien con lo que sientes. Porque es real que puedo yo sentir enojo, es real que yo puedo sentir tristeza, pero elijo lo que a largo plazo a mí me conviene con ese enojo y esa tristeza, porque yo no puedo meterme un gancho al sistema límbico y decir, me quiero sentir bien hoy. No, es cierto que hay ciertas conductas que nos pueden ayudar a transitar las emociones de manera más placentera. Hay ciertos olores que nos pueden ayudar a transitar las situaciones de mejor manera, pero no por eso vamos a quitar a las emociones, no podemos quitarlas. En esta parte es importante saber que no hay emociones positivas o negativas, todas son adaptativas, solo que unas se sienten más feo que otras. Y de hecho, si nos ponemos a ver las 6 básicas, la mayoría se siente bien fea. ¿Cuáles de las 6 básicas que les pongo aquí se siente bonito? Enojo, miedo, asco, sorpresa, alegría, tristeza. Alegría es el- y la sorpresa, ¿no? Sor- que también según nuestro como historia de vida, ¿no? Hay gente que dice, no, las sorpresas las odio. Y hay gente que dice, las amo. Yo, yo las amo. Y entonces la tristeza, el miedo, el enojo, el asco son displacenteras. O sea, nuestro cuerpo, ¿qué quiere decir? Está diseñado más para tolerar el displacer que el placer. Entonces no hay que tenerle miedo como a estas sensaciones, porque son momentáneas. De hecho, se ha comprobado que no duran más de 90 segundos y se validan bien en el cuerpo. Son estados, son transitorias.
Y luego si las ayudamos con ciertas cosas, todavía duran menos. Pero para eso las tenemos que ver, tenemos que saber qué nos vienen a decir. De lo contrario, nada más las estamos posponiendo, postergando y luego así se desbordan. Para eso es que la emoción solamente la puedo identificar igual que en el pensamiento. Describo el propósito de la emoción en mi cuerpo y para ayudarle un poco al sistema parasimpático puedo hacer conductas, que son las famosas técnicas de relajación o lo que les decía, aromas o lo que les decía, momentos. Yo puedo tal vez inhalar, mantener y soltar. Y ese principio de tensar y destensar le ayuda a mi cuerpo a procesar la emoción. También puedo agradecer la emoción. O incluso puedo hacer algo como físico. Puedo cerrar mis puños, sentir cómo se sienten mis puños apretados y luego poner precisamente mucha atención en cómo se suena. Puedo oler algo, puedo permanecer en ese olor, identificar y soltar. Eso puede ayudar mucho a mi cuerpo para poder validar la emoción y pasarla. Entre más lo haces, más rápido se va. A veces no necesitas así mucho tiempo, ¿no? Porque también hay unas que son como técnica de relajación de 48 pasos y tú. No, yo necesito algo breve. Entonces muchas veces lo pueden hacer en donde están. Pueden abrir sus hombros hacia atrás. Es más, vamos a hacerlo ahorita juntas, ¿les parece? Al fin que es de mañana, nos vamos despertando, ¿no? ¿Listo? Venga, vamos a poner nuestras manos en nuestros hombros. Esta me gusta mucho, yo siempre siento muy rico. Y aquí vamos a llevar nuestros codos hacia atrás en 7 tiempos, ¿sale? Una vez que estemos hasta atrás, vamos a juntar las escápulas o omóplatos, como los conozcan ustedes, 5 tiempos lo más que podamos. Vamos a regresar en 7, subimos y bajamos. ¿Listas? Y yo, toda la indicación. Empezamos. Llevamos codos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Junto mis omóplatos lo más que puedo. Regreso despacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cierro mis coditos, levanto mis manos, troné, y bajo mano. ¿Cómo se sintió la espalda? Mm, Ok, Súper ese es el rico. principio. Yay. Se llaman respuestas incompatibles y tiene que ver con que el cuerpo no puede estar tenso y relajado al mismo tiempo. Entonces, cuando nosotros lo tensamos un poquito más, le recordamos cómo es relajarse. Y eso ayuda, eso obedece al principio del sistema simpático y parasimpático. ¿Qué quiere decir eso? Yo le estoy enseñando a mi sistema parasimpático, que es el encargado de como volverme a regular, a decirle, hey, no estamos haciendo la chamba, ven, mira, ahora sí le estamos haciendo y entonces le estoy ayudando a hacer un marcaje de lo que tendría que hacer. Y se siente bien rico, gracias a mi a mí también me gusta. De hecho, por eso es que las emociones vienen de la palabra mover, tal cual. Y por eso es que las técnicas de relajación ayudan mucho a validar la emoción y a seguir. Porque la emoción lo único que quiere es que te muevas, pero pues no te puedes mover y golpear a la clienta, ¿no? Me estás haciendo daño con tu carota, no, no, sino más bien es, ok, mi miedo tiene que salir de alguna manera y yo puedo elegir que salga diciendo, claro, desconozco qué está pensando, entonces hago para atrás mis hombritos y regreso. Presiono mi mano y la suelto. Inhalo, bajo y digo, ¿qué piensas, no? Pues eso le puede ayudar a mi cuerpo. En la tercera parte que separo, esta es mi favorita, voy a buscar qué evidencia tengo de lo que estoy pensando. Es decir, ya que pensé, ya que sentí, entonces sí separo. De todo esto que me dije, ¿qué es verdad? ¿Qué no es verdad? Por ejemplo, en lo que decíamos, no le gusta mi plática, no está interesada, no me va a comprar. A ver, ¿qué es lo que yo veo? Estoy con la clienta, ella ha dicho que sí a todo, ha visto en 3 ocasiones su celular y hasta el momento no me ha dicho que no está interesada. Solo es cierto, ha visto el celular. Quizá no ha seguido mi contacto visual. Es válido. Para esto es importante hacer esta regla de los 5 sentidos. Si yo no lo veo, si yo no lo escucho, si yo no lo pruebo, si yo no lo toco, si yo no lo huelo, no es verdad. Está en mi mente, pero no es la realidad. La realidad es tal cual aquello que mis 5 sentidos me pueden decir. Es que no voy a vender nada. Ya me vi. No. Ok. Todavía no es el cierre de mes. Me voy a esperar. No, es que no le voy a caer bien. Ya me dijo, me cae súper mal. No. Y peor tantito, no puede ser que si te digan, no me caíste bien. Y tú, pero lo que duele no es que alguien te diga eso, sino lo que piensas después de eso. Y tú entonces no nací, parece como, oye, oye. Las personas también interpretan. Y es una realidad que a veces no somos para todos ni todos son para nosotros. Entonces, cuando nosotros separamos, es importante notar que si hay cosas que descriptivamente son incómodas, son dolorosas, no necesitamos echarle más cosa o hacerla más difícil.
De por sí, si la clienta te dice, no, no te voy a comprar porque no me caíste bien, ahí vino ya en un extremo, pues tal cual que escuché. Pues escuché a la clienta decirme, no, no me gustó cómo me vendiste y no, no fue padre. Pero de eso, a que en efecto yo no nací para esto, a que en efecto soy malísima, a que no va a haber otras clientas que se vayan más afines a mi estilo, pues no, hay un mundo de diferencia porque eso no lo he conocido. Entonces, si basándome en la interpretación de una persona, yo decido conducirme allá, cerrar todo y decir no puedo, va a ser esa mi decisión y voy a generar estos aprendizajes. Y esto es lo padrísimo de las interpretaciones. Híjole, me encanta hacer estos ejercicios, entonces me voy a súper apurar para terminar en la hora. Les voy a pedir que todas las que estamos veamos nuestras manos, ¿vale? Vean sus manitas. Súper. Quiero que generen una imagen mental de sus manitas. Vamos a cerrar los ojos y vamos a recrear la imagen que acabamos de ver de nuestras manos frente a nosotras. Cuando tengamos nuestras manos en la mente, quiero que las imaginen como las estaban viendo hace unos segunditos. Con las manos así, yo les voy a pedir que piensen que sus manos son azules. Quiero que se imaginen que esas manos que acaban de ver se empiezan a llenar de color azul. Quiero que digan en voz alta, mis manos son azules. Y yo les voy a decir, no, sus manos son naranjas. Quiero que vayan identificando de qué color ven esas manos que se están imaginando. ¿Sale? Vamos a abrir nuestros ojos, vamos a descansar la vista y vamos a ver nuestras manos. ¿De qué color son? ¿Vale? ¿Quién de aquí sí vio sus manos azules al abrir los ojos? ¿Por qué? Algunos vemos, pero algunos no. ¿Quién de aquí cuando yo dije la mano cambia a naranja, de verdad pudo ver la naranja? ¿Quién de aquí luchó un poco con eso? ¿Quién de aquí hace una mezcla medio rara? Hay gente que hasta ve verdes. Ok, ¿qué es lo que intento comprobar? Y sí es cierto que a veces abrimos los ojos y sí vemos por un segundo el color que hemos imaginado. ¿Qué es lo que les quiero comprobar aquí? A pesar de que yo diga esto, al final sus manos, ¿qué son? ¿Naranjas, azules? Son manos. Son manos color de la piel que tenemos cada una. Entonces, lo mismo ocurre con estos pensamientos que podemos nosotros hacer en interpretación. Nosotros podemos afirmar en voz alta que algo es, pero no por eso es. Alguien más puede venir y decirnos, no, no es azul, es naranja, pero no por eso es naranja. Y nosotros podemos creerle a ese alguien o no creerle y seguir con nuestra propia línea de pensamiento en el caso de las que se mantuvieron siempre azul, pero no por eso las manos son azules. La realidad es la realidad. Entonces, lo mismo ocurre con los pensamientos que llegamos a tener. Es decir, alguien puede decir, yo puedo decir, es que soy muy mala, pero no por eso soy mala. O alguien más puede decir, no, no, es que tú eres pésima, pero no por eso soy pésima. La realidad es lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que hay? Pues lo que hay es una persona que está teniendo conducta de cierta forma o de cierta manera. Y con eso puedo yo como sentarme, ¿no? Alguien puede decirme, no vas a vender nada. Y yo decir, no voy a vender nada, pero no por eso significa que no voy a vender nada. No le va a caer bien. Al final, la realidad. Y en la realidad, como decimos microsegundos, puede ser que en efecto haya gente a la que no le encante. No pasa más. No por eso es mi fin. Pero justo viene de una interpretación. Puede haber gente que me diga, jamás voy a ver mis manos azules, yo siempre las voy a ver naranjas. Válido, pero no por eso mis manos van a ser del color que la persona piense, ¿no? Entonces, en esta parte de describir e interpretar es la manera de separar estos pensamientos. ¿Qué tengo evidencia? ¿Qué no tengo evidencia? Y por último es el actúo. Si no tengo evidencia de lo que he imaginado, pregunto por retroalimentación y tomo esa retroalimentación descriptiva. En el caso, si yo tengo miedo de que no le esté gustando, ya desconocí, ya validé que sí, desconozco su opinión, ya separé que lo único que ve es que está viendo su celular 4 veces, y que voltea hacia otro lado, pero no me ha dicho nada, entonces sí puedo atreverme a la conducta de, ¿qué piensas de lo que te comento? ¿No? Una conducta que me ayude a mí buscar evidencia de lo que mi cabeza está diciendo. ¿Es difícil? La verdad, sí, pero tenemos que escoger qué difícil me conviene más. Creer que la clienta me odia es difícil. Preguntarle qué piensa de lo que estoy vendiendo también es difícil. Escojo mi difícil. ¿Qué me conviene a largo plazo? Salir y atreverme a presentarme con el mundo es difícil. Sí.
quedarme en casa y no atreverme como a vender por la pena es difícil, sí, escojan el difícil, ¿no? ¿Qué difícil me conviene a mí? ¿Qué difícil es? Preguntarle a mi hija si me ama es difícil. Pensar que me odia a mi hija es difícil, sí. Escojo el difícil. Lo mismo con la pareja. A largo plazo, ¿cuál me permite a mí funcionar mejor? Y pues sobre esa voy. Y todo lo que yo escuche lo tomo de una manera descriptiva. La gente va a tener interpretaciones, pero por ejemplo, si tú le dices, oye, eh, tienes algo, y la persona te dice, sí, estoy enojada contigo, ¿no? La pareja. Y tú puedes, pregunto, pues, me puedes decir qué hice. Si te dice algo como es que me lastimaste, interpretación o descripción, pues interpretación, ¿no? Entonces más bien es descriptivamente qué conducta hice para lastimarte, porque entonces así yo puedo hacer algo diferente. Y entonces podemos ver cambios conductuales. Porque acuérdense que la repetición de este tipo de exposiciones, cuando algo que estoy viviendo me asusta o me genera eh, una activación fisiológica que no está bien, pero yo me llevo esa conducta o esa incomodidad hacia algo que me va a ayudar a largo plazo, me va a dar un nuevo aprendizaje. Si yo me expongo, voy a aprender. Incluso algo bien bonito es que aprendo a tolerar el malestar de molestar. ¿Por qué? Porque en esta vida todos vamos a molestar, vamos a generar molestia en algún punto y no pasa nada. Y muchas veces estas autoevaluaciones que hacemos de nosotros es por temor a incomodar, por temor a molestar, pero yo les digo, no pasa más si molestamos o no, porque incluso cuando no queremos molestar, molestamos. Es tanto un albur que al final sea un difícil que a ustedes les convenga y que justo el molestar no les genere tanta activación en su sistema nervioso central al grado que los lleve a no actuar diferente en otros contextos de su vida. Y justo para concluir, para aplicar un detox de pensamientos usando lo aprendido, no debemos olvidar las características. Es un proceso activo, es una estrategia que requiere de hábitos y requiere de un tiempo. Al inicio puede que yo al hacerlo destape una caja de Pandora y diga, ¿cómo no inventes todo esto pensaba de mí? ¿Ay, me duele? Sí, pero poco a poco van a darse cuenta que van a ir teniendo más control sobre lo que describen y sobre lo que interpretan. Y justo terminé, yay, en tiempo. Y me encanta esto de no somos monitadero. No, para nada. Entonces, hasta aquí. Muchas Les dejo gracias, Viri. aquí. Súper en ¿Alguna tiempo. duda? No sé si alguien Sí, tenga alguna duda que puedan aprovechar a Viri. La verdad es que me encanta, ¿no? Que todo súper bien estructurado, paso a paso. Qué Zoom tan bonito y enriquecedor, dice Angie. Muchas gracias. vale. Ah, sí, la siguiente lámina. Perdón. Sí, claro, con gusto. Aquí está. Mm, aquí están los datos de Viri, por quien la quiera buscar o seguir. Viri además da terapia. ¿Dónde creen que vive Viri? A ver, las que sepan, no digan. A ver, alguien adivine en qué continente creen que vive. Australia. No, no en Australia. No, es queretana, pero no vive en Querétaro. No. ¿Qué creen que vive muy lejos, en el mismo continente donde vive Lucía? Así que para ella son tardes, por lo cual también agradezco mucho, así es Angie, en Europa. Así que le agradezco muchísimo que se haya podido conectar, porque además tiene una bebé hermosa que para poder estar aquí tuvo que organizar con su esposo que la cuidaran todo, ¿ve? Y para ella ya es tarde y entonces, pues muchísimas gracias, Viri, pero aunque ella está lejos, atiende también por Zoom. Entonces, si a alguien le gustaría trabajar ya de manera más personal, encontrar cuáles son esas ideas centrales que tienes para ver, ¿no? Hacia dónde estamos pensando, dónde estamos actuando. La verdad se las recomiendo muchísimo. Aquí están sus datos. Le pueden escribir y ya Viri les dice cómo y todo. ¿Verdad, Viri? Claro que sí, con gusto. Igual, Flor, te paso la presentación para si alguien la quiere y que tenga como los pasos a seguir. Y si tienen cualquier duda, incluso que no quieran terapia, pero tienen duda de las estrategias, mándenme WhatsApp y dime, mire, ¿esta cómo era? Y con mucho gusto yo les contesto con una nota de voz o algo para que la puedan aplicar. ¿Vale? Súper. Pues muchísimas gracias, Viri. Chicas, Muy bien. sigamos practicando, ¿no? Como dice Viri, tenemos que actuar en todo. O sea, si no hacemos las cosas, no van a salir de la nada. Nuestros pensamientos, todo lo que entra, ¿no? Ya sea de dentro que nosotros nos decimos o de fuera, nosotros decidimos qué entra y qué hacemos con esto, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Viri. Les mando un abrazo a todos, también a los que están viendo en la grabación. Que tengan buen día. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.